Bueno, el seminario de hoy tenemos una relocal, ¿sí? María Pascual, que nos va a presentar su doctorado, que fue así, premiado por esta mención de excelencia académica. Recuerdan que desde el año pasado empezamos a entregar estos premios a diferentes tipos de premios, y a diferentes estamentos también. Bueno, muchos de ustedes conocen a María, saben que es de Río Gallegos, ¿sí? Razón por la cual está de mangas cortas en este momento. Por razones personales, vueltas de la vida, terminó cayendo en San Rafael y luego, bueno, en Mendoza, donde hizo su licenciatura en la FACEN, acá en Lancuyo, luego el doctorado en el laboratorio Interactio, pero con el título de la Universidad de Córdoba, y bueno, y ahora está realizando un postdoc también acá. No me voy a acordar el nombre de su directora de postdoc, pero bueno, con una directora en España que no recuerdo el nombre, y Diego como codirector. Bueno, y hoy su charla va a ser sobre el efecto de Apis mellifera o la introducción de las colmenas de Apis en el ecosistema semiárido de Mendoza. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya estoy bien acá, ¿no? Sí. Como ya les contaron, la idea de hoy es contarles un poco acerca de lo que hice todos estos años en el instituto. El título de la charla es Amigos Bueno Amigos, impacto de la introducción de colmenas de Apis mellifera en un ecosistema árido. Este proyecto surgió de un programa de sustentabilidad de la Reserva Natural Villavicencio, una reserva privada de la provincia de Mendoza, en el que ellos buscaban colaborar con actores locales, en este caso con apicultores de la provincia, para la producción de miel dentro de la reserva, y llegaron al instituto con la inquietud acerca de esta actividad y realizarla dentro de la reserva si había algún tipo de problema. Ahí fue donde nos sumamos, y lo primero que nos preguntamos fue, bueno, ¿qué pasa cuando se instalan colmenas? Ya sea para la producción de miel o para servicio de polinización de cultivos. Las colmenas de la abeja de la miel tienen entre 20.000 y 40.000 abejas obreras, y estas instalaciones suelen hacerse en grandes cantidades, con numerosas colmenas. Entonces esto trae generalmente aparejado un aumento drástico de la abundancia de la abeja de la miel en los sitios donde se instalan. Y bueno, lo siguiente que nos preguntamos fue, bueno, ¿qué pasa con las plantas, con los polinizadores y con la comunidad de plantas y polinizadores cuando aumenta la abundancia de la abeja de miel? En la Reserva Natural Villavicencio está naturalizada esta especie, pero sin embargo estos asentamientos aumentan un montón la abundancia de esta especie, entonces podría afectar a estas comunidades. Bueno, para responder esto tenemos que entender un poco cómo se comporta esta especie. La abeja de la miel tiene la capacidad de comunicarle a sus compañeras dónde están los recursos florales. Generalmente terminan yendo repetidamente a plantas con muchas flores, y además se mueven entre las flores de un mismo individuo. Este comportamiento lo que puede provocar es que se termine moviendo el polen entre las flores de un mismo individuo, aumentando el movimiento del polen autógamo, y esto podría tener diferentes repercusiones en las plantas, por ejemplo, cambiar el flujo de polen, es decir, el éxito reproductivo masculino de las plantas, es decir, cómo la remoción, el transporte y el depósito de polen, y además podría afectar el éxito reproductivo femenino de las plantas, es decir, la producción de frutos y semillas. Y acá hay que tener cuidado o especial atención en que puede depender del sistema de compatibilidad de las plantas. Si las plantas son autocompatibles, es decir, que pueden polinizarse con polen propio, por ahí este comportamiento podría beneficiarlas, pero si son autoincompatibles, que no pueden polinizarse con polen propio, esto podría perjudicarlas de alguna forma. Esta especie, además, es generalista en sus elecciones florales, lo que significa que visita casi todas las plantas y recolecta polen y néctar de todas esas plantas. ¿Y qué pasa? Puede compartir recursos con una gran diversidad de polinizadores. Este solapamiento en el uso de recursos puede llevar a que los polinizadores silvestres dejen de visitar las plantas que visita la abeja de la miel por la competencia por los recursos y cambien sus dietas. Y esto a su vez puede perjudicar la reproducción de estas especies.
especialmente en especies oligolécticas, es decir, en especies que solo se alimentan o recolectan polen de unas pocas especies de plantas y no pueden cambiar hacia plantas alternativas. Bueno, tanto el comportamiento de búsqueda de alimento como ser generalistas lo que termina provocando es que terminen visitando muchas veces un montón de plantas distintas. Esto puede provocar que los polinizadores silvestres dejen de visitar todas estas plantas, que la abeja de la miel monopolice las interacciones y bueno, así desplazar a los polinizadores silvestres y esto podría afectar entonces no solo a la reproducción de las plantas, sino a la reproducción de los polinizadores. Bueno, entonces el objetivo de este trabajo fue en realidad ver qué pasaba cuando poníamos colmenas de la abeja de la miel, aumentaba la abundancia de esta especie con las plantas, los polinizadores y sus interacciones. Esto lo realizamos en la Reserva Natural Villavicencio durante el año 2017 hasta el 2022, salvo la pandemia. En esos años colaboramos con los apicultores y con personal de la reserva para instalar sitios apícolas que se ven en amarillo. Instalamos 5 sitios con 25 colmenas cada sitio. A partir de cada sitio hicimos una transecta con 2 puntos de muestreo, uno cercano donde había mucha abeja de la miel y uno lejano con baja abundancia. Entonces teníamos esos sitios para poder compararlos. Bueno, entonces lo primero que nos preguntamos fue qué pasaba con las plantas silvestres. Específicamente, qué pasa con la polinización y la reproducción de esta especie. Nosotros esperamos que cerca de las colmenas haya más visitas de la abeja de la miel a las plantas y esto iba de alguna manera a afectar la polinización y reproducción dependiendo de nuevo del sistema de autocompatibilidad. Para evaluar esto trabajamos con 3 especies de plantas. El primer año trabajamos con la Rea ibaricata, que es una especie autocompatible. El segundo año sumamos a Sucania puntata, que es una especie autoincompatible. Y el último año de trabajo agregamos a la Rea cuneifolia, que también es una especie autoincompatible. Para evaluar los cambios en la polinización, lo que hicimos fue recolectar flores y básicamente contar la cantidad de granos de polen conespecífico y heteroespecífico que tenían y los tubos polínicos germinados. Y para evaluar los cambios en la reproducción, lo que hicimos fue seguir la floración de las plantas, la fructificación, ver cuántos frutos se formaron, cuántas semillas tenían, ver la viabilidad de las semillas y el peso de las semillas. Lo que encontramos en el caso de la Rea ibaricata, la especie autocompatible que esperábamos que se viera beneficiada cerca de las colmenas, para esta especie teníamos 3 años de muestreo, que son los 3 colores que se ven en el gráfico, y vimos que para uno de los años la producción de semillas aumentó cerca de las colmenas y que el peso además era mayor. Para la especie autoincompatible, Sucania puntata, esperábamos lo contrario, que se vea perjudicada, y lo que encontramos es que para uno de los años aumentó la producción de semillas cerca de las colmenas, sin embargo, esas semillas eran menos viables y más livianas. Y finalmente, para la Rea cuneifolia, que también era autoincompatible, vimos que la polinización se vio favorecida cerca de las colmenas, aumentando el número de granos de polen conespecífico y los tubos polínicos germinados. Sin embargo, la producción de semillas fue menor. Entonces, encontramos efectos contrastantes de la introducción de colmenas sobre la polinización y reproducción de las plantas estudiadas. Para la Rea ibaricata, que era la especie autocompatible, se vio beneficiada ya que aumentó la reproducción de esta especie. Y para las especies autoincompatibles, la reproducción se vio perjudicada. Acá cabe destacar que la Rea cuneifolia vimos que la polinización aumentó cerca de las colmenas. Vimos un mayor número de granos de polen conespecífico y tubos polínicos germinados, pero esto no se tradujo en un cambio en la reproducción. Acá lo que puede estar pasando es que en realidad ese polen que vimos, en realidad es autógamo de la misma planta, y como es autoincompatible, no se traduce a un aumento de la reproducción. Estos resultados sugieren que parece que el efecto de las colmenas depende del sistema de autocompatibilidad de las plantas. Sin embargo, lo evaluamos en 3 especies nada más, pero pareciera indicar que
no es lo mismo una especie autocompatible que autoincompatible. Bueno, si quieren ver en más detalle lo que hicimos, esto lo publicamos en Journal of Applied Ecology, con Hugo, mi colaborador, que ayudó un montón en mi campo también. Lo segundo que nos preguntamos fue también de las plantas silvestres, ¿qué pasaba con la reproducción masculina de las plantas? En este caso también el comportamiento de búsqueda de alimento, dijimos que podía modificar como los patrones de movimiento del polen y podría perjudicar la distancia de dispersión, o sea, cerca de las colmenas, como se mueve mucho entre las flores, disminuir la distancia de dispersión y aumentar, como aumenta el número de visitas, la remoción de polen. Para evaluar esto, trabajamos con una sola especie, con la Rea divaricata, que era la especie autocompatible, y para evaluar la remoción, lo que hicimos fue dejar flores expuestas a polinizadores y flores embolsadas. Después de un tiempito las recolectamos y contamos la cantidad de granos de polen que tenían y comparamos los tratamientos. Para evaluar la dispersión de polen, acá lo que hicimos fue establecer transectas donde teníamos individuos de la Rea divaricata y trabajamos con polvos de colores fluorescentes. Lo que hicimos, como teníamos 5 colores, fue pintar flores de 5 individuos, los dejamos actuar durante, o sea, disponible, eran como análogos del polen, entonces los polinizadores se les pegaba y los podían mover, los dejamos 48 horas y volvimos a las parcelas y revisamos todas las flores de la rea que había dentro de las parcelas, diferenciando el color. Esto nos permitía ver cuántos se habían movido, si habían movimientos dentro de la misma planta o entre individuos distintos y la distancia también. En este caso, vimos que había, en cuanto a la remoción de polen, vimos que había diferencias entre los tratamientos abierto y cerrado. Sin embargo, no encontramos diferencias ni entre las distancias ni entre la interacción entre el tratamiento y la distancia. Entonces, pareciera ser que la abundancia de la abeja de la miel no está afectando la remoción de polen. Y en cuanto a la dispersión, vimos que se vio disminuida un 32% cerca de las colmenas. Entonces, la introducción de colmenas influyó parcialmente sobre el éxito reproductivo masculino de esta especie, disminuyendo la distancia de dispersión. Y acá, bueno, entonces, cuando hay más abundancia, se mueve menos el polen, podría aumentar la tasa de autopolinización, por ejemplo, y provocar un aumento de la endogamia en estas poblaciones que se vean perjudicadas. Sin embargo, todas las otras variables que estudiamos, como la tasa de autopolinización, entrecruzamiento, no cambiaron, así que aparentemente el efecto es leve. También, si quieren saber un poco más, este artículo lo publicamos en Biological Invasions. Lo tercero que nos preguntamos fue, bueno, ¿qué pasaba con los polinizadores silvestres? Específicamente, ¿qué pasa con la reproducción? Vimos que pueden compartir recursos con la abeja de la miel y esto puede llevar a un aumento de la competencia. Entonces, lo que esperamos es que los polinizadores silvestres recurran a plantas alternativas para recolectar polen para sus nidos, entonces haya un cambio ahí en el polen que usan cerca de las colmenas. Y además esperamos que construyan menos nidos, porque hay más competencia, y que pongan menos huevos, celdas de cría. Para evaluar esto trabajamos con trampas nido durante 3 años, las colocamos en el campo y durante la época de reproducción de las abejas, que estas son utilizadas solo por un grupo específico, que son abejas que nidifican en madera o en cavidades preexistentes, las revisamos semanalmente y lo que hacíamos era ver qué especie construía el nido, cuántas celdas de cría ponía, que ponen un huevo por celda, y retirábamos una celda para ver qué polen había recolectado. El polen lo vimos en el microscopio después de un proceso de limpieza y armamos un catálogo de referencia de todas las plantas que habían en floración para poder identificar esos pólenes. Y lo que encontramos, bueno, pudimos registrar 636 nidos de 8 especies distintas. Megaquile leucografa fue por lejos la más abundante, casi el 60% de los nidos fue solo de esa especie. En cuanto al polen recolectado, vimos que 2 especies del género Antidium, Decaspilum y Scintipuntatum, modificaron el polen. La composición de polen no era la misma cerca que lejos de las colmenas y la riqueza de polen era mayor cerca de las colmenas. Y la diversidad también.
Para la reproducción lo que vimos es que 3 especies aumentaron el número de nidos construidos cerca de las colmenas, pero pusieron la misma cantidad de celdas de cría. Entonces, la introducción de las colmenas influyó sobre el polen utilizado para la construcción de los nidos y el rendimiento reproductivo de las abejas nativas que nidifican en madera o cavidades preexistentes. Como esperábamos, 2 especies, Antidium decastrum y Finti puntatum, recolectaron polen de un mayor número de plantas cerca de las colmenas y estas plantas fueron diferentes a las que utilizaron lejos. Esto nos da la sensación de que realmente compiten por los recursos y esta especie aparentemente puede cambiar a plantas alternativas. ¿Y qué pasó con la reproducción? Bueno, vimos, a diferencia de lo que uno hubiera esperado, vimos que 3 especies aumentaron el número de nidos construidos cerca. O sea que, por ejemplo, en el caso de Antidium, que hay una competencia por los recursos, recurre a plantas alternativas, pero construye más nidos. Y en el caso de Trichoturbus laticeps, que es todavía más raro porque en realidad esa especie es especialista, solo recolecta polen de Opuntia sulphureum, que no es visitada por la abeja de la miel. Así que evidentemente no es la competencia por ese recurso lo que está modificando el número de nidos construidos. Y en el caso de Megachilus leucographa, que el efecto en esa especie fue bastante fuerte, no pareciera que compite por los recursos porque no cambió a plantas alternativas. Aparentemente es otra cosa lo que está pasando. Una opción es que el aumento de las visitas de la abeja de la miel a las plantas aumente las recompensas florales de las plantas. Entonces que eso de cierta forma termine beneficiando a la especie nativa. Bueno, también si quieren ver más sobre esto lo publicamos en Biological Conservation. Y finalmente, lo último que nos preguntamos fue, bueno, ¿qué pasa entonces con la comunidad de plantas y polinizadores? Acá lo que nos interesaba saber era qué pasaba entre las interacciones. Para evaluar esto, usamos redes planta-polinizador, que son redes que muestran las interacciones entre las plantas y los polinizadores, y estudiar la estructura de estas redes nos ayuda a entender, por ejemplo, qué pasa cuando hay muchas visitas, muchas interacciones de una sola especie, que sería la abeja de la miel. Lo que hicimos fue construir 2 tipos de redes, una basada en las visitas a las plantas. Entonces lo que hicimos durante 2 años fue ir al campo, ver las plantas que estaban en floración y ver qué polinizadores iban a las flores, identificarlos. Y así armábamos la red. Y el otro tipo de red que armamos fueron las de polen, que es con las muestras de nidos que les contaba recién, que sacamos de los nidos. Entonces teníamos esa interacción entre el polinizador que usaba la trampa y el polen que recolectó. Eso lo hicimos durante 3 años. A partir de estos datos, lo que hicimos fue armar este tipo de redes, calculamos un montón de métricas para estudiar la estructura de esta red y poder responder lo que nos habíamos preguntado. De las redes de visitas, registramos 639 interacciones entre 86 polinizadores y 30 plantas, y de los nidos registramos 8 abejas solitarias y 50 plantas. Una de las cosas que nos preguntábamos era si el aumento de las visitas de la abeja de la miel podía cambiar la composición de las interacciones. Para evaluar esto, lo que hicimos fue, teníamos nuestras redes cerca y las comparábamos con las redes lejanas y le calculábamos el recambio de interacciones. Este recambio puede estar dado por 2 componentes. Uno es el recableado de las interacciones, que es básicamente tenemos las mismas especies, pero las interacciones se distribuyen de otra forma. O el recambio de especies, que significa que las especies que estaban cerca no son las mismas que estaban lejos. Entonces, calculamos este índice y vimos que en las redes de visita a las flores el recambio de interacciones fue alto, por cerca del 80%, y que se debió principalmente por un recambio en las especies. O sea, no eran las mismas las que estaban cerca que las que estaban lejos. Otra de las cosas que nos preguntamos es si las visitas a las plantas eran las mismas, si los mismos polinizadores visitaban todas las plantas o solo algunas. Para calcular esto, lo que usamos fue el índice de especialización de la red, el H2', que este índice nos indica en qué medida las interacciones que nosotros observamos se desvían de las interacciones que esperamos de especies que son generalistas y usan de forma
aleatoria los recursos. Este índice lo tuvimos que estandarizar para poder comparar entre redes, cerca y lejos, y lo que vimos fue que cerca este índice fue mayor, es decir, que las redes eran más especializadas cerca de las completas. Finalmente, la introducción de colmenas alteró la composición y la especialización de las interacciones planta-polinizador. Sin embargo, otros aspectos de las redes no se vieron modificados. Las redes de visita a las flores mostraron un alto recambio de las interacciones, impulsado principalmente por el recambio de especies. Esto lo que significa es que, aparentemente cerca, el aumento de la abundancia modifica la composición de visitantes florales. Y también encontramos que en las redes de polen, el índice de especialización aumentó cerca de las colmenas. Y esto indica que las abejas que nidifican en madera utilizan menos recursos de todos los que hay disponibles, utilizan menos y encima no los comparten con otras abejas. O sea, no comparten recursos. Y esto, bueno, podría tener efectos en la reproducción de las plantas, por ejemplo. Finalmente también, si quieren saber sobre todos los otros índices que medimos, que fueron un montón, está el artículo en Journal of Insect Conservation. Y para cerrar, entonces en este trabajo lo que hicimos fue colaborar con apicultores locales, la Reserva Natural de Villavicencio, establecer estos sitios de apicultura, de producción de miel, y ver si esa actividad tenía un impacto o no en los polinizadores, las plantas y sus interacciones. Esta actividad aparentemente no tuvo efectos fuertes sobre estas variables, teniendo en cuenta que cada sitio apícola tenía 25 colmenas nada más. Entonces, aumentar el número de colmenas o aumentar el número de sitios podría afectar estos resultados, y siempre recomendamos prudencia a la hora de hacer estas actividades en áreas naturales o reservas. Y además nos permitió hacer algunas recomendaciones de manejo, en el que en general recomendamos una gestión adaptativa en el que año a año se evalúen los sitios, la cantidad de colmenas, que no se repitan los sitios, que por ahí variarlos espacial y temporalmente, una distancia mínima de colmenas, entre las colmenas, y además, como encontramos efectos negativos en la reproducción de estas especies autoincompatibles, seguir el monitoreo en estas especies e incorporar otras que no evaluamos. Y además, como vimos que aparentemente comparte recursos con polinizadores silvestres, y esto podría aumentar la competencia, seguir los monitoreos no solo en este grupo pequeño de abejas, pues trabajamos con 8 especies, sino ver qué pasa con las otras especies. Y evaluar otras variables. O sea, algo que no vimos en este trabajo es qué pasa con la salida de la abeja de la miel. O sea, puede traer enfermedades hacia los polinizadores silvestres. Y gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, Dígame la oficina. No, la primera es cómo sabías si las especies eran autocompatibles o autocompatibles. Biología, digamos. No lo sabíamos. Había un trabajo de la Rea divaricata, si mal no recuerdo, pero como que no llevaba a una conclusión, así que tuvimos que hacer un montón de experimentación, traer las semillas de las plantas, el vivero de acá estaba lleno de plantitas, y evaluamos qué sistema de reproducción tenían las 3 especies de plantas. Y la segunda también es el tema de los granos de polen y las especies. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo sabías que ese grano de polen? Los granos de polen, en general, para el género de plantas son diferentes entre especies a nivel de género. No teníamos esa información, así que tuvimos un año de colecta de flores en colaboración con Mari Diniz, que ella trabajó en todo el monte, así que teníamos plantas de todo el monte. También Ale, que la
Nos ayudó un montón para hacer la acetonización, que es como la técnica para limpiar el grano de polen, y poder tener esas fotos para poder compararlo con nuestras muestras de los nidos que había de diversas especies, y así poder identificarlas. Y eso fue un trabajito que pronto lo vamos a incorporar como una colección de referencia para el instituto. Diego no va Yo quería saber en qué momento, digamos, de la colocación de las colmenas iniciaste el estudio, digamos. ¿Ya estaban colocadas hace tiempo? ¿Se colocaron en ese momento? Se colocaron, coordinábamos y colocábamos en el mismo momento, todo. Y el estudio empezaba cuando se colocaban las colmenas. En realidad 24 horas después para darles un día para que se acomoden. Claro. Y de curiosidad, digamos, sé que hace un montón de años que están trabajando en Villavicencio y que saber si tenían datos previos, sí, no para poder comparar el antes-después. Ese hubiera sido genial. En los mismos sitios. Sí, el grupo tiene años de la floración y de la nidificación de las abejas. No es exactamente el mismo lugar, pero es dentro de la reserva. Sí, pero no tenemos como presencia-ausencia. ¿Se ha hecho algún análisis? Perdón, No. ¿Se ha hecho algún análisis en relación, más allá que no son los mismos sitios, pero por ahí uno podría... No lo hicimos, pero también... Fuera de tu tesis, me refiero, porque sí, es un montón. Te felicito porque está muy lindo. El otro tema es que en realidad la abeja de la miel está en la reserva y es súper abundante. Vos haces censos, si no están las colmenas, igual la ves mucho. Entonces, como que el efecto igual está, nada más que acá se incrementa bastante más la abundancia. Cuando uno ve un estudio de caso como este, un estudio en un lugar particular, la pregunta que a veces surge es ¿qué tan generales son estos resultados? El proyecto de postdoc justamente tiene que ver con eso, con la supervisión de Ainhoa Magrache, el nombre que me da sería Flor, es una colega del País Vasco, España. La pregunta es, vos estás ahora vuelta en llamas, en medio de toda el análisis de la literatura que hay para responder esa pregunta. ¿Tenés de haber visto la literatura hasta ahora, podés adelantarnos algo de qué tan generales son estos resultados? Si querés contar de lo que estás haciendo para el postdoc y después... Lo que dice Diego es, en la parte de las plantas, la idea del postdoc es evaluar si esto que encontré de que hay una diferencia entre especies autocompatibles y autoincompatibles es general o fue casualidad con nuestras tres especies. Un detalle es que no hay muchos trabajos que evalúen esto, son pocos. Y respondiendo a lo que pregunta Diego, si veo que hay alguna tendencia por ahora, recién estoy ya más tiempo de lo que uno espera hacer un metaanálisis, ténganlo en cuenta. Pareciera ser que para algunas variables, o sea, si ya veo la reproducción de las plantas, por ejemplo, por ahí para la producción de semillas sí pareciera haber un patrón, pero para la producción de frutos no. Y así, o sea, que no es así como súper general como decir, oh, sí, siempre afecta a la reproducción, porque algunos trabajos además solo evalúan el número de frutos que se producen y no las semillas, entonces ahí como que no puedo saber qué pasó, o solo evalúan si hablamos de cultivos, además no me sale como la producción total, no hablan de números pequeños, entonces como por hectárea, entonces como es difícil, todavía no puedo saber, pero pareciera ser que para algunas variables sí. Eso, por ahora. Yo también. Colega. Dos cosas en realidad. ¿Cómo fue tu muestreo con las colmenas? Porque hemos estado charlando mucho de los estudios que has estado mirando para los reviews, o para los reviews que estás haciendo. ¿Te parece que la cantidad de colmenas que tuviste vos está bueno, o hay como estudios que tienen como muchas más colmenas y entonces tiene más power en los resultados? No, en general son menos sitios, pero por ahí tienen más colmenas por sitio. Ah, ok, sí. O
Acá son 5 sitios con 25 colmenas. Y en algunos lugares la apicultura, por ejemplo en China, se colocan sitios apícolas con 250 colmenas. Entonces, bueno, ahí tienen por ahí menos sitios, pero la abundancia es mucho más alta que lo que vimos acá. Claro. No, yo también conectando con lo de Diego, que entre todo es como que... Sí, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Y qué más me preguntaste? No, lo otro no te lo dije. Me quedé con mucha curiosidad con el tema de por qué parece ser que hay algún tipo de competencia que no necesariamente tiene que ver con el recurso floral. Algo les molesta a los otros polinizadores y... Lo que se me ocurre también es que vimos solo 8 abejas. Hay un número gigante de especies. Y no solo abejas, hay otros polinizadores. Entonces, otra cosa, no solo esto de aumentar las recompensas florales, las plantas, porque aumentan las visitas a las flores, sino otra cosa que puede pasar es que lo que no estamos viendo es que la abeja de la miel puede competir con otros polinizadores. Y esa disminución en la competencia, en perspectiva, por ahí a esta especie la beneficia. No lo sé. No lo evaluamos, pero es una posibilidad también. Sí, lo de que cuando vi que aumentaban los nidos dije, ay, ¿cómo explico esto ahora? Hay una pregunta, María, en el chat de Gonzalo Di Carlo. ¿Cómo es que el aumento de las visitas de Apis mellifera aumenta las recompensas florales? ¿Qué serían las recompensas florales? Y en tal caso, según lo que entendí, ¿esto beneficia a otros polinizadores nativos? Eso es una suposición, no lo evaluamos. No lo dije, las recompensas florales son el polen y el néctar. Puede ser que cuando una flor es visitada, o en una planta muchas flores son visitadas frecuentemente, la planta produce más néctar, entonces hay más recompensas florales. A eso me refería. Y que esto, bueno, beneficia entonces a los polinizadores nativos. No lo evaluamos, no vimos si había cambios en las recompensas florales. Es algo que podría explicar nuestros resultados, pero bueno, no lo evaluamos. ¿Otra pregunta, chicos? Sí, tengo. ¿Hay otra? Cuando dijiste que las abejas que estaban cerca de las colmenas habían elegido otras flores y los nidos tenían otra composición, ¿evaluaron si los nidos que tenían tanto de las que estaban más lejos y más nuevas, más cerca, si nacieron? No, eso fue una decisión personal. Creo que no me quería traer todos los nidos, fueron 636 nidos, no quería matar a tantas abejas. Hubiera estado bueno traerlos y ver cuántos emergían para ver si estos cambios de polen perjudicaban de alguna forma a las larvas, porque no es el grano de polen, depende de la especie, tiene diferentes contenidos nutricionales, entonces esto podría afectar el desarrollo de las larvas, no lo medimos. Hubiera estado bueno, pero como que no quería matar tantos bichos, me daba como cositas, perdón. Sí. ¿Cómo quieres? ¿Voy? Bueno, igual estoy tratando de acomodarlo todavía, ¿no? Sí, Pero estaba tratando de pensar en variación geográfica o ambiental, ¿no? Y acá viene desde el desconocimiento. No sé si hay ambientes que las plantas dependan más de polinizadores que otros, que puede ser viento o que son autocompatibles en la comunidad. Y como eso me imaginaba yo, ¿no? Como una comunidad muy importante, más diversa, o con plantas que dependan más de polinizadores, y la apis ingresando o estando establecida, si pueden hacerle como frente, si habría diferencias, pero solo por un tema ambiental, de cómo están armadas las redes o las comunidades, y qué esperarías. No sé si es muy... No. Eso también lo estamos evaluando en el metaanálisis. O sea, una de las explicaciones también es que no sean cambios. O sea, que una posibilidad es que las plantas se hayan beneficiado o perjudicadas por su sistema de compatibilidad, pero pueden haber cuestiones ambientales también. Por ejemplo, acá el tema de los años muy secos, que hay menos flores, aumenta las competencias. O sea, justo los años que evaluamos hubo bastante floración, pero si hay más sequía, menos flores, aumenta la competencia, podrían cambiar los resultados. Y así en todos los ambientes. O sea, sí, depende mucho del ambiente.
Bueno, hermoso, gracias por presentar un compaginado de, no sé, de distintas miradas, si bien sesgado hacia las plantas, me parece como, bueno, fundamental, ¿no? Pero me quedé pensando en algo, bueno, después, antes de decir algo que me parece que esas 25 colmenas, al menos en San Juan, los apicultores no ponen más de 30 colmenas y tienen bien, o sea, a tantos kilómetros, ¿no? Es como una cosa acordada entre ellos, es como está mal visto ir a poner más colmenas cerca. O sea, generan acuerdos en cuanto a cuántas colmenas ponen, ¿no? Entonces, como que creo que para la región es súper representativo, ¿no? No sé si lo dijiste. Y después pensaba o sea, ¿qué asumís de Apis mellifera, no? Porque pienso, somos biólogos, fuimos formados en una biología moderna, en la que lo exótico es malo, necesariamente, ¿no? Y tengo una idea de naturaleza que tiene 400 años, no es lo que estuvo siempre, ¿no? Entonces, digo, estudiaste la composición de los polínicos de las mieles, porque o sea, sabemos que es súper variable, ¿no? Y que la abeja no va a todo, o sea, o va, pero en sí, qué sé yo, por algo existe la miel de garrobo, la miel de chañar, ¿no? O sea, necesita, porque tiene un requerimiento de aminoácidos y por eso va a un montón de especies, por eso es generalista, ¿no? Pero en realidad es súper cambiante. Si vos analizás polínicos de mieles de un mismo lugar, no sé, Calingasta, o sea, es impresionante cómo varía. Entonces tenemos como esa, no sé, yo siento, te pregunto ahí qué asumieron, si es que no miraron los polínicos de esas colmenas, porque tenemos como una idea muy homogénea de la apicultura, que el que pone 1500 colmenas es lo mismo que el que pone 25, ¿no? Ya sabemos que no, pero bueno, te digo como... ¿Y cómo varía? Es muy impresionante. A mí me impresiona, o sea, para mí fue un descubrimiento ver eso, ¿no? Que un día, una vez van a solas teráceas, o principalmente, otras veces van directamente a árboles, y bueno, sí, descubrieron un poco ahí en las herbáceas, pero es como súper interesante esa otra parte, ¿no? Y por ahí es como que decís, bueno, las jarillas son importantes, pero no tanto para la abeja. No sé. No se hicieron al final los análisis polínicos de las mieles. La idea fue hacerlo igual que recolectar, ponerle a las colmenas a la entrada, a la piquera, a la entrada de la colmena, como que achican el espacio, entonces una de las del polen que tienen en las patitas se le sale y queda, que es lo que uno compra para consumir. La idea era recolectarlo y ver qué habían visitado. Al final no pudimos coordinar y no se hizo. Pero sí hicimos nosotros censos de visitar las plantas y a la rea de Baricata la visitaron un montón. Y en cuanto a la composición de las mieles, si bien no lo hicimos, esto es comentarios de los apicultores, yo ahí ya no sé mucho, pero entiendo que también depende de cuándo sacan la miel ellos, en toda la temporada de la floración de todas las plantas de Villavicencio en este caso, no es lo mismo la que sacaban al principio de la temporada, al medio y al final. Como que ahí va cambiando la coloración de la miel y entiendo que la proporción de especies dentro de la miel. Sí, eso faltó. Hubiera estado bueno. Algunas miel. Sí, es súper clara, es casi blanca, parece ¿cómo es que se llama? La ghee, la mantequilla esa clarificada, es de ese color. Y re rica. Sí. Pero bueno, sí, faltó. Hubiera estado bueno, pero ahí nos costó la coordinación a ver. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Gracias. Sí, gracias.